Bien, continuamos con nuestro segundo congreso virtual. Ahora tenemos la tercera exposición. Nos acompaña otro psicólogo educativo también de la ciudad de Ventanas. Me refiero al psicólogo Johnny Caicedo Solís, quien aparte de ser psicólogo educativo ostenta un título de cuarto nivel, magíster en gestión estratégica y seguridad. Entonces le voy a dar la bienvenida. Johnny, bienvenido. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir criterios con excelentes profesionales en este segundo congreso virtual denominado Adolescentes Digitales en época del COVID-19 y cuyo objetivo es sin duda brindar asesoría desde el punto de vista médico y educativo en estos momentos de cambios radicales de nuestra forma habitual de convivencia social. Muy bien, ¿cuál es el tema que nos vas a estar planteando? Hoy estaremos hablando acerca de aquellas dificultades que se pueden presentar durante la implementación de la educación virtual. Ya, mira, vamos a compartir tus diapositivas y si hay alguna pregunta al final la estaremos mencionando. Entonces, te voy a dejar en una pantalla, vas a estar saliendo tu rostro y en la otra las diapositivas listas. Entonces, todo tuyo el público, ¿no? Ya está lista la primera diapositiva. Perfecto, doctor. Estamos listos entonces para dar inicio, ¿no? Antes de dar inicio a mi intervención, hago expresivo un saludo cordial y fraterno a cada uno y cada una de nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de los diferentes medios digitales y, por supuesto, expresar también mi solidaridad con las familias que se han visto afectadas con el coronavirus, no solamente aquí en nuestro querido Cantón Ventanas, sino también en la provincia y en el país. Para todos ellos, mi voz de aliento, de fe y de esperanza. Tengamos la convicción de que pronto todo volverá a ser no igual que antes, sino mucho mejor. En verdad yo espero, aspiro que el aporte que voy a dar en el área de psicología educativa ayude a despejar ciertas inquietudes que de seguro deben tener los padres, las madres y los mismos niños, niñas y adolescentes en cuanto a la modalidad de educación virtual que en esta época del COVID-19 será uno de los pilares fundamentales que sostendrá la educación y que se implementará de manera temporal mientras dure la emergencia sanitaria en nuestro país. Como dije al principio, en esta oportunidad también me corresponde abordar el tema posibles dificultades que se pueden presentar durante la educación virtual. Y para iniciar nuestro proceso de análisis vamos a presentar nuestra primera diapositiva, que ya la tiene lista el doctor. Partimos de un concepto corto de educación virtual. Este nos dice que es una modalidad de educación a distancia que utiliza las tecnologías tales como el correo electrónico, las charlas en tiempo real, los chats, los videos, los sistemas multimedias, las plataformas y ciertas redes sociales. Tenemos varias que son conocidas como el Facebook, el Instagram, Twitter. Y si analizamos un poco este concepto, nos daremos cuenta que se ajusta a la realidad actual, ya que es precisamente lo que nos están proponiendo en esta nueva modalidad educativa que es educándonos desde casa. En verdad, no vamos a entrar en el debate si la educación virtual es buena o es mala, porque existen diversidades de criterios a favor y en contra. Lo que voy a señalar de manera personal es que en el momento en que estamos viviendo, este modelo educativo es vital para poder garantizar el derecho fundamental a la educación que tienen nuestros niños, que tienen nuestras niñas y que tienen nuestros adolescentes. Yo antes de entrar o directamente tocar el tema de las dificultades que se pueden presentar durante la educación virtual, primero voy a puntualizar ciertos antecedentes que me servirán como punto de partida para realizar mi exposición. Como es de conocimiento general, una vez que se evidenció la presencia del coronavirus en nuestro país, el gobierno nacional dispuso desde el 17 de marzo varias medidas para contrarrestar la propagación del virus. Entre estas medidas encontramos la de la restricción de la movilidad, a raíz de la cual nadie puede andar en las calles si no es por algo debidamente justificado y con las medidas de seguridad enunciadas por las autoridades competentes. Es así que el uso de guantes, mascarillas, gel, alcohol, prendas de protección son indispensables para evitar el contagio y por lo tanto no podemos andar sin ellas en las calles.
Otra de las medidas dispuestas por la autoridad es la del confinamiento obligatorio, que no es otra cosa que la obligación que tenemos todos de quedarnos en nuestras casas para de esta manera precautelar nuestra salud y también las de los demás, principalmente de aquellos que presentan mayor riesgo de contagio. Nos referimos, por ejemplo, a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad, aquellas personas que presentan enfermedades catastróficas y nuestros tesoros más preciados que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, ya que ellos están como más vulnerables al contagio. Bueno, y tal vez ustedes se estarán preguntando por qué hago referencia a estas medidas y la respuesta es muy sencilla. Porque son precisamente estas medidas las que originan la búsqueda de estrategias que permitan seguir realizando las diversas actividades que mueven la vida económica, la vida política, social, deportiva, cultural, educativa de nuestro país sin el peligro de contagiarnos. Es así como ustedes se habrán dado cuenta, habrán escuchado por los medios de comunicación. Estamos ahorita en una modalidad de teletrabajo. Los funcionarios públicos, los trabajadores o servidores que trabajan en empresas privadas. Estamos próximos a iniciar el año lectivo, ahora el 1 de junio, en todos los establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares de la región Costa y Galápagos, bajo una nueva modalidad de estudio que se la ha denominado estudiando desde casa. Es justamente esta modalidad la que va a implementar el uso de diferentes recursos tecnológicos como las computadoras, los teléfonos, la radio, la televisión. Y yo creo que es precisamente aquí donde surge la preocupación de un gran número de padres y madres que temen que sus hijos no puedan realizar las actividades educativas de manera adecuada. Y yo desde mi punto de vista veo que esta preocupación tal vez es mucho mayor en nosotros los adultos que en nuestros propios hijos e hijas. Y esto se debe a que nos olvidamos, como decía ya la compañera que me antecedió, que estas nuevas generaciones han coexistido durante todo su desarrollo de vida con la tecnología. Podríamos decir, entre comillas, que son expertos manejando todo instrumento tecnológico. Pero al decir esto, por favor, cuidado, se me va a malentender. Esto no significa que nuestros niños, niñas y adolescentes no vayan a tener dificultades en este transitorio modelo educativo virtual. Pero sí considero que están tecnológicamente y psicológicamente preparados para enfrentar este desafío con menos dificultades de la que nosotros los adultos estamos pensando. Ahí sí voy a pedir al doctor entonces que nos vayamos a la segunda diapositiva. Las dificultades que a mi criterio podrían ser como la más evidente que pueden presentar nuestros niños, niñas y adolescentes, yo las he clasificado en tres. Tenemos un grupo de dificultades físicas, tenemos un grupo de dificultades emocionales y tenemos un grupo de dificultades cognitivas. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si vamos siguiendo la secuencia de la diapositiva, nos daremos cuenta que en lo referente al primer grupo, encontramos como dificultad la pasividad con la que los estudiantes podrían afrontar este método de estudio, ya que lo pueden percibir como algo, entre comillas, más fácil, no tan importante, y esto haría que no les presten el interés que amerita este proceso de enseñanza a través de la educación en casa. Recuerden que somos personas de hábitos, de costumbres, de rutinas, y al estar solo dentro de nuestras casas, vamos a ir suprimiendo de nuestras actividades diarias varias cosas que, aunque parezcan insignificantes, son muy importantes cuando de educación se trata. Como por ejemplo podemos mencionar varias. Uno, el horario de levantarse, el arreglo personal, el arreglo de las mochilas, de los útiles escolares, verificar si los libros están completos, si los cuadernos que tenemos los deberes están en la mochila, si están todos los materiales didácticos que necesitamos para poder acudir al centro educativo. Parece mentira, pero esas cosas así de sencillas le van proporcionando al niño, a la niña, al adolescente su identidad como estudiante. Ya tenemos el problema. Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer para contrarrestar esto? Yo le voy a sugerir algo muy práctico y muy sencillo, que ya lo compartió en parte también la compañera que me antecedió, que es elaborar un cronograma de actividades diarias
siguiendo la misma secuencia de las actividades que realizan nuestros hijos, nuestras hijas, cuando están en la escuela, cuando están en el colegio, recibiendo su aprendizaje de manera presencial. De esta manera los mantendremos, si podemos utilizar un término juvenil, enganchados en esta nueva ola educativa. Por favor, la siguiente diapositiva, si fuera tan amable. Otra de las dificultades que podrían presentar nuestros hijos, nuestras hijas, en el aspecto físico, es la fatiga mental. Y aquí se me hace necesario indicar que aunque la fatiga mental es un agotamiento netamente psicológico, sus repercusiones se evidencian de manera más concreta en el aspecto físico. Por lo general, la fatiga mental la ponemos o la ligamos cuando el niño, la niña o el adolescente tiene demasiadas tareas, demasiadas responsabilidades o demasiadas obligaciones. Yo la he incluido como una dificultad en el grupo de aspectos físicos porque considero que la transición de la educación presencial a la educación virtual al principio implica el uso de capacidades que pueden causar en el estudiante un leve agotamiento. Este se va a ir disipando a medida que se vaya familiarizando con la nueva metodología, pero es necesario hacer o implementar estrategias para contrarrestar esto. Bueno, y la pregunta del millón, yo sé que muchos preguntarán y se estarán haciendo esa pregunta, ¿qué pueden hacer los padres y las madres para ayudarle? Como se trata de un agotamiento, lo esencial para recuperarse es descansar la mente y descansar el cuerpo. Cuando hablamos de descanso, siempre lo ligamos a estar sin hacer nada. Y el descanso es una acción muy diferente, ya que hay gente que no hace nada, pero se siente cansado. Por ello, al hablar de que nuestros niños, niñas y adolescentes deben descansar su cuerpo y su mente, nos referimos a que tienen que realizar actividades diferentes, como cuáles: cantar, bailar, hacer títeres, actuar, explorar, etc. Un sinnúmero de ejercicios. Hacer en definitiva toda actividad que le dé tranquilidad y le dé paz. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora nos vamos a analizar las dificultades que están en el grupo de dificultades emocionales. Y la primera que encontramos en nuestra diapositiva es el miedo. Miedo que no es otra cosa que esa reacción a algo que nos puede causar daño. Y actualmente todos andamos con el miedo a flor de piel. Si nosotros los adultos sentimos miedo ante esta pandemia, imagínense lo que sentirán nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Tal vez ellos no lo expresen con palabras, pero sí esos temores lo expresan con sus reacciones. El mismo hecho de que sepan que van a recibir un tipo de educación diferente a la habitual activa en su subconsciente una alerta de que algo está pasando y esto los mantiene en zozobra, les da temor, tienen miedo. Por ello es necesario que los padres y las madres mantengan una comunicación asertiva con sus hijos, evitar en lo posible utilizar al coronavirus como el cuco para conseguir que ellos hagan las cosas que nosotros queremos. Evitar que los niños y niñas tengan acceso a información que fomente ese temor. Ahora vemos que en las redes sociales, en la televisión, salen este tipo de noticias que a nosotros nos ponen con los pelos de punta. Entonces es necesario que los niños, las niñas y adolescentes no tengan acceso a esa información. La siguiente diapositiva, por favor. Es parte también de las dificultades emocionales la interrupción en la creación de ciertos lazos afectivos que se producen en la interacción que tienen los niños, las niñas y los adolescentes en los espacios donde realizan su proceso de aprendizaje. Es lógico que al no tener estos espacios, estos lazos afectivos van a sufrir cierta modificación. Aquí nosotros de alguna manera podemos evitar que esto suceda y buscar la manera de que nuestros niños, niñas y adolescentes no pierdan ese contacto visual con sus maestras, con sus maestros, con sus compañeros, con sus compañeras. Aquí nos van a servir de mucha utilidad las plataformas como el WhatsApp, el Facebook, el Instagram o cualquier tipo de red social que permita hacer videollamadas, ya que estos nos dan la oportunidad de mantener
esa relación, entre comillas, de persona a persona, aunque sea de manera virtual. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, hablaremos ahora de las necesidades educativas especiales. ¿Qué son las necesidades educativas especiales? Son dificultades que podrían presentarse en el aspecto cognitivo. Decimos que un niño, una niña o un adolescente tiene una necesidad educativa especial cuando presenta dificultades superiores al resto de sus pares, de sus compañeros o de sus compañeras para acceder a los aprendizajes. En otras palabras, es cuando, a pesar de todos los esfuerzos que el niño hace, se le complica mucho el aprender. Siguiente diapositiva. Dentro de las necesidades educativas especiales encontramos dos grupos. Aquellas que están asociadas a una discapacidad. Para seguir la secuencia, pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí encontramos la discapacidad visual, que es la pérdida parcial o total del sentido de la vista. Tenemos la discapacidad auditiva, que es la pérdida auditiva, vale la redundancia, parcial. Ahí tenemos algo que se conoce como hipoacusia, es decir, la persona no pierde totalmente la audición, pero la tiene disminuida en un grado menor que no le permite hacer sus actividades cotidianas. También tenemos la sordera total, que es cuando la persona ya ha perdido totalmente la audición. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también la discapacidad intelectual, que es una disminución en la parte cognitiva sensiblemente inferior a la media. Es necesario hacer hincapié que en nuestro país, por lo menos en las estadísticas que se están manejando, esto va variando de acuerdo a cómo vaya entrando información a estos centros que manejan estadística a nivel nacional, casi el 55% de personas tenemos un coeficiente intelectual que va de 90 a 110, es decir, hacemos nuestra vida cotidiana, hacemos nuestro trabajo y no tenemos ningún tipo de dificultad. Algunos tendrán 90, otros tendrán 100, llegarán a 110. Pero también hay un número de personas que están por debajo de la media, es decir, están por debajo de los 90. Estamos hablando que tienen de 89, de 80 a 89. Están por debajo de la media. Estas personas no presentan una discapacidad, pero sin embargo tienen dificultades para realizar ciertas actividades, principalmente el aprendizaje. Cuando ya una persona tiene un coeficiente intelectual de 70 a 79, ya se puede considerar que tiene características para obtener un carnet de discapacidad intelectual. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también la discapacidad física. Este tipo de discapacidad consiste en una alteración del área motora, afecta el tono postural, la movilidad y la coordinación de los movimientos. Por lo general necesitan tener un mecanismo de apoyo, en este caso silla de ruedas. Actualmente se están innovando, están haciendo vehículos que están direccionados para la persona con discapacidad física. Tenemos también la discapacidad psicosocial, la discapacidad del lenguaje, y estas son las más recurrentes y que están reconocidas por el Ministerio de Salud Pública. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, habíamos dicho que tenemos necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y no asociadas a la discapacidad. Acabamos de ver ya las que están asociadas a la discapacidad. Dentro del grupo de necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad, tenemos aquellas que están ligadas a las dificultades que tienen los chicos en aprender. Y si tuviéramos que dar un concepto, diríamos que son aquellas que de alguna manera recogen aquellas acciones que van causando que los niños, niñas, adolescentes no puedan realizar un adecuado aprendizaje. A la siguiente, por favor. Dentro de este grupo vamos a mencionar o podemos encontrar a la dislexia, que es una dificultad que presentan los niños, presentan las niñas, los adolescentes en su capacidad de lectura. Los niños que presentan dislexia suelen percibir como que las letras se mueven, que cambian de lugar, y esto hace que se les dificulte leer. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también la disgrafía,
que es la dificultad que presentan los niños, niñas y adolescentes al momento de escribir. Como característica de esta dificultad específica del aprendizaje es que el niño, la niña, el adolescente al escribir confunde las letras o las escribe al revés, perdiendo en muchos casos la direccionalidad. Algunos escriben hacia arriba, se van al cielo, algunos escriben hacia abajo, se van al sótano, y esto es característica de que está padeciendo este tipo de dificultad. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también la discalculia, que presenta características parecidas a la dislexia y a la disgrafía, pero en el aprendizaje de los números. Siguiente diapositiva. Tenemos también la disortografía, que es la dificultad de la aplicación de las normas ortográficas a la escritura, que puede estar asociada o no a la dislexia y a la disgrafía. Por lo general, todas las personas que cometemos errores ortográficos, podríamos pensar que estamos teniendo algún rasgo de disortografía. Bien, una vez dicho esto, de seguro estamos esperando el qué hacer para que nuestros hijos, nuestras hijas puedan superar esta dificultad al momento de recibir las actividades educativas virtuales. Y podemos aquí mencionar como un aspecto positivo que el Ministerio de Educación cuenta con profesionales en psicología que están debidamente calificados para poder apoyar no solamente a los docentes, sino también a los padres, a las madres y a los mismos estudiantes. En verdad, considero que este es el momento en que se hace necesario el involucramiento directo de los padres y de las madres para que brinden el apoyo que sus hijos e hijas que presentan una necesidad educativa especial necesitan. Hay que todos arrumar el hombro, porque esto es un problema que lo tenemos que solucionar entre todos. Me refiero al aspecto de la educación. Sin duda, la educación virtual nos da la oportunidad de abrirnos a una nueva perspectiva en el uso de herramientas digitales que son de fácil aplicación, son lúdicas y están diseñadas para contrarrestar de manera particularizada cada dificultad específica del aprendizaje que presenten nuestros niños, que presenten nuestras niñas, que presenten nuestros adolescentes. Bueno, para concluir en mi intervención, quisiera, como siempre lo hago cuando tengo la oportunidad de dar un taller con mis padres y madres de familia, contar una pequeña historia que se llama la historia del colibrí, del picaflor, que dice que había un pequeño picaflor que estaba en un bosque, el mismo que se estaba incendiando totalmente, estaba el bosque totalmente incendiado, y todos los animalitos salían disparados a esconderse. Todos los animalitos del bosque salían a buscar una protección para no quemarse. Pero el pequeño picaflor, ese pequeño picaflor pequeñito, chiquito, en vez de salir volando a esconderse, más bien iba a un charquito con agua, cogía en su piquito una gotita de ese charquito de agua y volaba sobre ese gran incendio y lanzaba su gotita de agua. Varias veces iba al charquito, cogía una gotita con su piquito, volaba sobre ese gran incendio y lanzaba su gotita de agua. Los demás animales al verle le decían: oye, tú eres loco, corre, huye, sálvate, ¿no ves que te vas a quemar? ¿Tú crees que con esa gotita insignificante de agua que tú lanzas a semejante incendio, se va a apagar? El pequeño picaflor se los quedó mirando fijamente a cada uno de ellos, así, fijamente a los ojos a cada uno de ellos, y le dijo: tal vez con esa gotita que ustedes dicen que es insignificante de agua, yo no pueda apagar el incendio. Tal vez con esa gotita insignificante de agua yo no pueda apagar el incendio, pero sin embargo yo ya hice mi parte. Este es el momento de hacer ese tipo de reflexión. Nos toca aportar, nos toca ayudar. Todos tenemos que hacer lo que nos corresponde. Hay que sacar adelante a nuestro país. Estamos pasando momentos difíciles en el aspecto educativo. Más que criticar, tenemos que apoyar. Estamos en una nueva era educativa. Esto nos da la pauta para abrirnos en el futuro a una nueva forma de educación. Nos pone y nos prepara para que en el futuro, si Dios no lo permita, exista nuevamente algún tipo de dificultad como la que estamos atravesando, ya nos encontramos, ya nos encuentre preparados.
Le agradezco muchísimo, doctor. No sé si hay alguna, alguna pregunta. Continuamos. No hay preguntas. Como yo lo decía con la exposición que tuvimos con la expositora que te antecedió, Johnny, seguramente son herramientas nuevas, novedades que la gente está ávida a escuchar. Solo aquí hay un comentario. Dice, gracias, Julián Andaluz Zambrano. Dice, gracias por tenernos informados. Sigo aquí escuchando estos consejos que nos sirven para despejar algunas dudas. Entonces, precisamente estamos creando una nueva comunidad digital informando a padres, madres, para de esta manera no se dañe la relación con sus hijos, sino al contrario, sacarle los máximos de talento. ¿Algo más que quisieras aportar, Johnny? Ya tu palabra, antes de decir las palabras finales tuyas. No, simplemente agradecer nuevamente por la gentileza de permitirme ser parte de este equipo de profesionales que de alguna manera estamos intentando aportar con nuestro granito de arena. Una de las cosas que siempre a mí me llama mucho la atención es trabajar por aquellos grupos vulnerables. Durante muchos años trabajé en el tema de derecho, prácticamente mi especialidad es trabajar en el tema de derechos de grupos de atención prioritaria. Entonces, este es el momento de preocuparnos más por ellos, nuestros adultos mayores, los mismos jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes. Es necesario que se haga una reflexión, que todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante tiene que ser encaminado a proteger a estos grupos de atención prioritaria, porque nos hemos dado cuenta que con esto del coronavirus, de esta pandemia, los más afectados son justamente ellos. Perfecto, Johnny. Aquí tengo unas palabras. Saludos para Dagoberto Vargas de Ambato. Dice muy buenas recomendaciones. Tus palabras finales, Johnny. Yo agradecerte por compartir tus conocimientos. Es un tema nuevo esto de adolescentes digitales. Quizás va a servir de mucho provecho para las personas que nos están viendo y gracias por compartir más la transmisión. De pronto etiqueta a la persona que le pueda servir esta información para de esta manera tener una comunidad fuerte y saludable. Tus palabras finales, Johnny. Bueno, llegar a los padres y madres y decirles que no tengan temor. Hay muchas expectativas, muchas dudas. Ya escuchaba a las compañeras en su intervención que de alguna forma surgía una inquietud que de aquellos padres que no tienen tal vez acceso a medios tecnológicos como el Internet. Pero recuerden que la educación en casa tiene varias aristas. Es como una recopilación de varias cosas. No solamente es uso de Internet, sino también uso de otros aspectos tecnológicos como la radio, como la televisión. Se van a implementar también plataformas que ya están siendo de alguna manera habilitadas para que los estudiantes tengan acceso. Una cosa que es importante también es que las personas, decía alguien, recojo esto porque no es propio, pero lo escuché de alguien que decía que es el momento de que nos desprendamos de lo poco, de lo mucho que tengamos, no en el aspecto económico, sino desde el punto de vista, por ejemplo, de proporcionarle al vecino que no tiene internet, el internet, por lo menos para que en ese momento el niño o la niña que esté viviendo en ese hogar tenga acceso a alguna plataforma virtual o pueda también recibir algún tipo de documentos que necesariamente sea a través del internet. Entonces, sí, pues se puede buscar. Nosotros, por ejemplo, incentivamos mucho a las comunidades, están conformados defensorías comunitarias, están los grupos, por ejemplo, de los comités barriales, tanto en la parte urbana como en la parte rural, y son esos grupos los que tienen que estar activados ahorita. Porque si bien los niños no pueden ir a las instituciones educativas, sin embargo, sí se podrían entregar, van a ser, según tengo entendido, también materiales que van a ser entregados directamente a los estudiantes. Y si no puede ir, por ejemplo, el profesor o la profesora, o no pueden retirarlo en algún lugar, ahí están los líderes comunitarios que podrían tener esa oportunidad de apoyar a su comunidad siendo los receptores, siendo quienes realicen esa actividad con las debidas precauciones, claro, porque ellos podrían avanzar y recorrer a los domicilios donde se encuentran los estudiantes que se encuentran, vale la redundancia, dentro del sector donde ellos viven.